Bueno, buenas noches o buenas tardes, lo que sea, son las 7, ¿no? Eso es buenas tardes. Venga. Buenas tardes, muchísimas gracias por este lleno absoluto y por vuestro interés en esta conversación y por seguir el festival Cuéntalo. Bueno, yo creo que ya sabéis de sobra quiénes son los invitados hoy, pero si queréis, puedo hacer como una breve introducción, una breve descripción de ellos muy sencilla. Pues bueno, Guadalupe Nettel. Bueno, hay que decir lo primero que son dos de los mejores escritores en lengua española de hoy en día. Decir este tipo de exageraciones eh, siempre está bien, ¿no? Funciona muy bien, sobre todo para que luego ellos puedan alargarse, divagar y divagar ahí como con gran soberbia, cosa que a mí me viene muy bien porque así moderaré menos. Pero en este caso es verdad que, bueno, que los dos son dos escritores con eso que se suele decir, con un mundo propio muy original, que normalmente parece un cliché, en este caso no es ningún cliché. Son dos escritores con una personalidad en su escritura alucinante, muy poderosa y muy reconocible prácticamente en cualquiera de sus libros, de los libros que podáis abrir, tanto de Guadalupe como de Manuel. Guadalupe Nettel, mexicana, pues bueno, es autora de varias novelas. Me voy a ir un poco al tema familiar, ya que estamos hablando de las familias. Es un poco raro que haya un festival dedicado a la familia, ¿no? Suena, bueno, no es raro, ¿no? Hay muchos encuentros dedicados a la familia, pero desde una perspectiva cultural que tiene que ver con la literatura que muchas veces ha sido tan, iba a decir injusta o justa, no sé, tan justiciera con ese concepto de familia, pues bueno, me voy a intentar ceñir un poco la presentación sobre todo a estos libros vuestros en los que tratáis estos mundos familiares. Guadalupe es autora de varias novelas, ya desde tu primera novela, yo creo que la primera es El huésped. En El huésped, bueno, yo creo que la obsesión familiar es algo constante en tu obra, luego te preguntaré y nos contarás un poco, pero ya en El huésped aparece un personaje que cree que está poseído por un hermano fallecido, más o menos. Primero cree que está poseída la protagonista, luego parece que es el hermano que la ha poseído. Ahí como, bueno, estos juegos de desdoblamiento que son tan interesantes en la literatura y que también son interesantes pues en la propia convivencia de una familia. Tu siguiente o otro de tus libros es uno de mis libros preferidos de la literatura. Decir esto también es muy exagerado, pero es verdad. Son autores de dos de mis libros favoritos de la literatura autobiográfica de los últimos años en español. Es El cuerpo en que nací. Yo no sé cuánto hay de autobiográfico verdaderamente en tu libro El cuerpo en que nací, pero sí se construye como una novela de formación con una clara voluntad autobiográfica en la que narras un aprendizaje de, bueno, la relación de la protagonista con sus padres, padres militantes de izquierda, con su propio, con una enfermedad en el ojo, con una catarata, con un lunar blanco en el ojo, con diferentes momentos que llevan un poco a una cosa que tú trabajas muy bien en tu literatura, que es el desquicie de la realidad, ¿no? O de la normalidad, el desquicie de la normalidad, ¿no? Parece que, por seguir una frase de estas evidentes, las personas vistas desde lejos son casi todas normales y sanas y vistas desde muy cerca son todas patológicamente enfermas, valga la redundancia. Eh, Seguimos otro libro, tu libro Premio Herralde, Después del invierno. Es un libro donde tratas más relaciones sentimentales, lo quitamos, ese lo apartamos porque no trata a la familia tan de lleno, aunque también aparecen las familias. Y llegamos, bueno, también está El matrimonio de los peces rojos, un libro maravilloso de relatos que también podéis comprar ahí. Es importante que de aquí salgamos todos con un libro en las manos. A ser posible que sea... yo luego os digo los que tenéis que comprar. Prometo hacerme boicot. No me compréis a mí. Son libros muy largos. Mis novelas tienen 500 páginas. 500 páginas completamente desaprovechadas. Las suyas no, son exactas. Pues bueno, El matrimonio de los Es peces rojos es mentira, es un libro de mentira. relatos, un conjunto de relatos, donde lo familiar se une a la relación que tienen los protagonistas con los animales, bueno, con los seres vivos, en un sentido más amplio, ¿no? Con,
porque hay animales de compañía, incluso unos hongos vaginales pueden llegar a ser, en este caso, un animal de compañía de una de las protagonistas del Una relato. mascota. Más o menos. Bueno, Sí, una mascota, decía. es una mascota, es una mascota. Y llegamos a tu última novela, La hija única, que narra también, vuelve otra vez esta obsesión de lo familiar desde un lado atípico, desde un lado alejado de los clichés de cualquier convención, en este caso de la maternidad, ¿no? De la maternidad vista desde diferentes prismas para intentar salirnos un poco del cliché, ¿no? Del cliché de lo que deben ser, bueno, de todos estos modelos de la maternidad que parecen simplificar la cosa como eh, una solución por aquí que es contraria a esta otra, etcétera, etcétera. Luego me gustaría que nos hablaras del libro, no quiero ahora analizarlo más, en fin, luego lo comentamos. Y luego Manuel Vilas es, por volver a insistir, una voz muy reconocible. Empezó como poeta, con un tono muy peculiar, celebratorio, que, bueno, que lo convertía en una cosa muy rara, una especie de Walt Whitman, celebratorio, celebrador de la realidad, a veces con un leve toque que casi parecía caer en la parodia, pero eh, era una falsa parodia, era un optimismo que se convertía una especie de santa beatitud, casi idiota, dicho con, con todo lo positivo que tiene el adjetivo idiota, que yo creo que es uno de los grandes aciertos de la literatura, la estupidez, la idiotez. Luego, si queréis, lo analizamos. Pero bueno, en poemas maravillosos, libros como Resurrección, Calor, más adelante libros más trágicos como El hundimiento o tu último libro de poemas, Roma, donde esa especie de canto a las cosas cotidianas, desde tu coche hasta un concierto al que has ido, siempre con un ímpetu que estábamos acostumbrados a leer en la poesía más hímnica, ¿no? A estos más en los poetas de cartón piedra, ¿no? Estos poetas que podían decir, oh, los acantilados, oh, las nubes, oh, hojas del árbol caídas, etcétera. Tú lo aplicabas en elementos tan cotidianos que no parecían poetizables. Entonces, ese ejercicio de celebración de lo no poetizable lo convirtió rápidamente pues, en una de las voces más interesantes de la poesía española de mucho tiempo. Pero luego llevaste eso a la prosa, a las novelas. Empezaste con una novela, siempre digamos que la obsesión por España la has tenido y la tienes en tus libros más autobiográficos, como en Ordesa, pero en este libro España, esa celebración de lo que normalmente nos acompleja, de lo que a los españoles no nos acostumbramos, o parece que no es un motivo literario suficientemente interesante, España, ¿no? Pues tú lo llevabas a un toque que de nuevo volvía a ser casi una parodia, pero a la vez era una celebración en el límite de lo loco, ¿no? Ese tono encantador, maravilloso, lo seguiste trabajando en varias novelas y llegó a un momento que para mí es, bueno, pues de tus mejores libros, son cuestiones muy personales estas, pero sí son libros muy importantes en la literatura española reciente, que son, Ordesa y Alegría, ¿no? Esta serie, de alguna manera, de libros que forman Ordesa y Alegría, donde directamente hablas aquí de una manera tan descarnada como celebratoria de tu familia, de España y de tu familia. Tienes un libro posterior, Los adioses, pero de nuevo vuelve a ser el tema sentimental y demás, entonces ese lo apartamos, lo quitamos, todavía no hay familia. Digamos que los protagonistas se están conociendo y todavía no hay familia. O sea que lo dejamos. Bueno, sirva esto como breve introducción, no tan breve, y os voy a preguntar a los dos ya. La pregunta real sería ¿por qué estáis aquí? Pero de verdad vamos a intentar explicarla. ¿Por qué la familia es tan importante en vuestra obra literaria? ¿Qué es la familia para vosotros en relación con vuestra literatura? Guadalupe. Como No, empieza tú. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir.
Y gracias a Carlos y estoy muy contento de estar con Carlos y con Guadalupe. Bueno, es una pregunta la que acaba de hacerme Carlos que, claro, es muy larga, ¿no? Voy a intentar, sería larguísimo intentar decirlo todo. Voy a centralizar una obsesión que a mí me ha tenido siempre en vilo, ¿no? Yo empecé a escribir Ordesa después de la muerte de mi madre, que fue en mayo del 14. Para mí la familia, fíjate, una cosa que Carlos también es poeta, te voy a contar una cosa que me pasó una vez. Yo estaba, yo tengo un amigo que es Pedro Rovira, que tú lo conocerás. En el año 2005-2006, Pere me enseñó un poema que le había dedicado a su hija, ¿no? Y, y yo pensé, digo, joder, le dije yo a Pere, yo creo que nunca podría escribir un poema a mi hijo, a mi hija. Y me dijo él, espérate, espérate, todo llegará, ¿no? Esa afirmación de mi amigo se me grabó, ¿no? Y cuando muere mi madre en el 14, de repente esa afirmación sí, de decir, te acabarás fijando en tu familia, tarde o temprano, y encontrarás allí una razón importante de tu vida, pues cuando muere mi madre esto me ocurre. Y entonces me doy cuenta de que tenía yo una obsesión por saber en qué lugar de la experiencia humana se da algo que a mí me obsesionaba, que era el amor incondicional. Yo estaba obsesionado con el amor incondicional. Y vi que el amor incondicional se da en las relaciones de padres, madres, hacia sus hijos y sus hijas, ¿no? Y que no era, y no era al revés, de hijos, hijas a padres y madres no había ese recorrido, ¿no? Y, y a partir de esa idea del amor incondicional y de encontrar un territorio en donde no entrase las determinaciones ni los condicionamientos sociales de cualquier época, ¿no? Un territorio atávico, biológico, absolutamente primitivo, que yo lo identifiqué con mi madre, ¿no? A veces más con mi madre, a veces con mi padre, a veces con mi madre, pero claro, con la circunstancia especial de que ellos ya no estaban. Es decir, porque Ordesa es un libro de muertos, porque ellos dos no están. Entonces, todas las cosas importantes que yo voy encontrando sobre la familia ocurren sin la familia, cuando la familia ya no está. Entonces es un ejercicio de reconstrucción de mi familia cuando ellos ya no están. Bueno, todo ese gran voltaje de atavismo, de verdades biológicas y ancestrales, yo lo vi en la familia y lo vi en la relación que yo tenía con mi padre y con mi madre. Tan fuerte fue esa sensación que tras la muerte de mi madre, me puse a escribir Ordesa para reconstruir todo eso, ¿no? Y bueno, no sé si, yo creo que con esto ya... No, puedes seguir un No, rato, pues tenemos 2 horas, no es broma. Que fue una conexión profunda con lo que yo era, con lo que había sido, con la herencia. Había 50.000 cosas, y una cosa que a mí me obsesionaba mucho, que era la herencia. Luego había otra cosa que de repente un día me miro en el espejo y veo a mi padre, no me veo a mí mismo, ¿no? Veo a mi padre, y luego cuando mi madre, la muerte de mi padre yo creía que la tenía, que la había superado, y cuando murió mi madre me di cuenta de que en realidad yo no había cicatrizado la muerte de mi padre. Entré en un laberinto de revelaciones. Es decir, yo no había cicatrizado la muerte de mi padre porque mi madre estaba viva. O sea, lo que había hecho era un traslado, una transferencia de mi padre a mi madre. Entonces, cuando muere mi madre, en realidad tengo que enfrentarme a 2 muertes, la de mi padre y la de mi madre. Porque yo creía que la de mi padre ya la había superado, y no era así. Mi padre murió en el 2005, mi madre muere en el 2014. Bueno, cuando muere mi madre, tengo que enfrentarme a 2 muertes. Y estaba todo el día con revelaciones que a veces tocaban incluso una especie de lugar casi medio mágico, ¿no? Casi medio esotérico. Yo le llamo lo sobrenatural humilde, que son, sí, lo sobrenatural humilde, que son cosas que de repente te tocan el corazón, que son recuerdos. Eso lo conté en Alegría. Tengo una página donde digo, estoy en un apartamento en la playa
se cuela una mosca en la cocina y le digo a la mosca, vete de aquí, asquerosa. Y le grito asquerosa a la mosca y de repente esa era la manera que mi madre expulsaba a las moscas de la cocina, ¿no? Y de repente siento un vuelco en el corazón, una cosa de una sensación sobrenatural, sobrenatural, yo lo llamo sobrenatural humilde, de que mi madre ha tomado mi cuerpo y se me ha metido dentro, ¿no? Y ha sido ella la que ha hablado, ¿no? Bueno, todo este tipo de cosas, en fin, te sumergen como ser humano en huracanes, a veces a veces llenos de belleza, porque hay belleza en el encuentro con tu padre y con tu madre, y a veces también desasosegantes, ¿no? Y claro, si eres escritor, pues no te queda otro remedio que escribirlo, ¿no? Hay mucha gente que lleva la familia suya, el duelo de su padre y de su madre desaparecidos y tal, lo llevan en silencio. Yo a veces los envidio porque creo que es la mejor manera de llevarlo, ¿no? En un silencio profundo de tu alma, en conexión con tu padre y con tu madre, sin necesidad. Pero los escritores, por desgracia, pues no sabemos acatar las leyes del silencio y acabamos escribiéndolo, ¿no? Bueno, pero es un libro que yo creo que también, no sé cómo lo verás tú, pero yo creo que justo este libro resume prácticamente todos tus libros. O sea, las preocupaciones que tú tenías en todos tus libros. Es como si esta muerte o esta relación con tus padres fuera exactamente no solo terapéutica, la escritura en sí, etcétera, sino fuera la posibilidad de llegar a dar todas las notas a la vez que habías dado en tus libros, Sí, anteriores. sí, era como un preparatorio. Muchos libros míos anteriores eran como un preparatorio para escribir ese. Sí, ¿Y has ciertamente. escrito al final el poema a tus hijos o todavía no? Sí, sí, tengo varios. No, he escrito varios poemas a mis hijos que ellos no han leído. Eso es lo más maravilloso, es eso, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto, claro que sí, 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 efectivamente. Y me he visto y se ha cumplido la sentencia de mi amigo de que me dijo, ya verás cómo con el tiempo acabarás haciendo eso. Y tú, Guadalupe, Yo qué. pues eso, que por qué es tan importante la familia. Es que resulta un poco ridículo siempre preguntar por la familia así, parece que uno lo va a desviar así. ¿Por qué es tan importante la familia? Entonces dice, la familia. Sí, No sé, parece siempre. que es una pregunta de decir, ¿qué tal la familia? Sí, ¿No? eso. En tu obra, en tu literatura, ¿por qué esta continua indagación en las relaciones familiares? ¿No? Y también me gustaría, bueno, no te voy a hacer tres preguntas a la vez, venga, esa es la pregunta que te quiero hacer. Bueno, pues en primer lugar, hola. Buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí y gracias al festival. Y cuéntalo por haberme invitado y también a Carlos por la generosa presentación que ha hecho de mis libros. Yo estoy encantada escuchando a Manuel, en realidad podría seguir oyéndolo toda la tarde, pero ya que me preguntas, em, en realidad creo que la familia, yo empecé a escribir sobre familias en el Huésped, tal vez antes. No, fíjate que ahora que estoy empezando a pensar en el asunto, el primer cuento que publiqué, que escribí pues, a los 16 años, que iba a un taller de narrativa, se llamaba Del 1 al 5 y era una niña que quería matar a su... No, era una niña que tenía un muñeco que mataba a su abuela y lo metía en la lavadora. Y entonces, o sea, la abuela el muñeco metía a la abuela en la lavadora. Era un cuento fantástico, obviamente. Eh, y entonces creo que empecé a escribir, que escribí ese cuento porque me llevaba fatal con mi abuela, que era la que me cuidaba. Mi madre se había ido a vivir a otro país y yo vivía con ella. Al final la acabé queriendo muchísimo, pero en esa época la detestaba. Y de hecho llegué a la literatura en parte,
uno de los libros que más me marcó, porque fue la primera vez que tuve la sensación de que estaba leyendo un libro que se trataba sobre sobre mi vida, sobre mí, sobre lo que me estaba pasando, aunque en clave metafórica. Fue cuando encontré en el librero de mi madre prófuga la novela de Gabriel García Márquez, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Entonces el título me atrajo poderosamente, dije, una abuela desalmada, eso lo tengo que leer yo. Y era esa sensación de que el libro me entendía, de que ese señor, que quién sabe quién era, estaba expresando exactamente la injusticia que yo vivía, ¿no? Y la niña que quería matar a su abuela y en el libro lo podía decir con total libertad, mientras que yo jamás me hubiera atrevido a pronunciar palabras así, ni siquiera en voz baja, ¿no? Y entonces tal vez esa lectura me dio permiso de alguna manera de poder hablar de esa relación problemática con ella. Después, lo demás yo creo que tiene que ver con una frase que a mí me gusta mucho, que está en Intimidad de Hanif Kureishi, donde dice: nosotros venimos al mundo, cuando llegamos, no llegamos en una página en blanco, no somos el inicio de ninguna novela, estamos como en un capítulo intermedio de una novela que ya se escribió antes y que se seguirá escribiendo después. Entonces, para entendernos a nosotros mismos, tenemos en algún momento de nuestra vida la necesidad de ir a leer las páginas previas. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo llegaron a este lugar donde yo nací? ¿Cómo se encontraron? ¿No? Y todos los linajes maternos y paternos de las diferentes ramas del árbol genealógico. Entonces, al mismo tiempo, cuando yo escribo sobre familias, muchas veces no son la mía. En El huésped no está mi familia, ¿no? Eso es otra. Aunque muchas veces la gente quiere ver los elementos autobiográficos en esa novela, que realmente tiene poquísimos, y en la novela autobiográfica muchas veces la gente quiere ver todos los elementos de ficción, que también son poquísimos. Vale. Entonces, creo que para situar verdaderamente un personaje hay que situarlo en su contexto familiar. O sea, en este personaje, por ejemplo, de Después del invierno, en el que casi no aparecen familias, Claudio, que es un cubano, misógino, machista, misántropo también, detesta a la humanidad y está encerrado. Para entender quién es él, tenemos que ir a Cuba, a la Cuba donde él creció, y ver el hacinamiento del solar en el que él creció, con todos los 5 hermanos metidos en una habitación, más los vecinos que vivían en la misma casa, ¿no? Entonces, yo creo que la familia explica muy bien ese punto de cruce de caminos que somos nosotros. También la familia, y yo creo que en vuestros libros se ve de una manera clarísima, la familia es una manera de narrar una sociedad, o es la manera de narrar una sociedad casi con su lupa o con la visión más compleja posible. Parece que no, parece que las familias y las vidas privadas están al margen de la historia, pero una de las lecciones de la literatura a través de los siglos es que precisamente estas intrahistorias o estas pequeñas historias son las por las que pasa esta historia pensada con mayúsculas. Y yo eso lo veo de una manera muy clara en vuestros 2 libros, pero en vuestros 2 libros más autobiográficos, ¿no? En tu caso tienes más libros autobiográficos. Pero quería, Guadalupe, preguntarte ya directamente eso, por el cuerpo en que nací. Porque yo recuerdo que cuando se publicó El cuerpo en que nací era 2011, es una época en la que todavía, digamos que en el mundo, en el ámbito hispánico en general, en la literatura escrita en español, seguía existiendo un cierto prejuicio con los textos autobiográficos,
¿no? Parecía que alguien que escribía novelas tenía que escribir novelas de imaginación, que algo autobiográfico era menor. Entonces yo recuerdo que la promoción de tu libro, que era un libro profundamente autobiográfico, ahora vivimos otros tiempos en los que el autobiográfico está de moda, ¿no? Pero bueno, en ese Ya se momento está pasando de ya moda. se ha pasado de moda, por suerte. Podemos volvernos a dedicar a escribir libros autobiográficos porque ya se ha pasado la moda. Pero lo vendían o lo publicitaban, en parte con razón, como una novela de aprendizaje o como una novela de formación. Pero yo quería preguntarte, o sea, una novela de aprendizaje, ¿qué es eso? Es esa crónica de una vida hasta que se pega el resumen de lo que son todas las novelas, hasta que se pega el ostión vital. Casi todas las novelas son eso, son la historia de el aprendizaje de una decepción, o de un aprendizaje de la mediocridad, de la normalidad, o de lo que sea. La novela así como género literario, bueno, en fin, parece que estoy aquí soltando una clase de literatura, me la voy a ahorrar. Vayamos al grano. ¿En qué momento tú decides que esas familias que no eran la tuya, pero que estaban presentes en tus relatos, en el huésped también, tiene que ser tu familia? O sea, porque yo creo que ahí hay, hay un cambio importante. Hay un cambio casi como de riesgo de atreverse, que también está en Ordesa, que es el atreverse a contar algo que es una verdad, que muchas veces una verdad particular que va a sentar mal y va a ser incómoda. Bueno, en realidad yo nunca me había planteado escribir autobiografía. Era algo que estaba muy lejos de mis intereses. Yo siempre me incliné más hacia el género fantástico y una autobiografía pues es difícil que lo sea. Em, pero coincidió con el nacimiento de mi primer hijo. Además, con un encargo de una revista que me pidió un texto, que iban a hacer un número sobre autobiografías precoces, y me pidió un texto que tenía que entregar como al mes del nacimiento de mi hijo, que fuera una autobiografía precoz. Tenía que tener, no sé, unas 8 o 10 páginas. Y ocurrió algo muy extraño porque empecé a escribir, a pensar en las circunstancias de mi nacimiento y a compararlas con las circunstancias en las que había nacido mi hijo. Y esa comparación hizo que afloraran una cantidad alucinante de recuerdos de mi infancia que yo daba por perdidos. Y entonces me puse a escribir el texto, lo entregué, pero ya no pude parar. Me quedé como encarrerada y seguí escribiendo sin saber exactamente hacia dónde iba a ir, ¿no? Y analizando, pero es que era la primera vez que yo me podía reír también de lo que había Ujú, pasado. claro. Y eso yo creo que era una experiencia tan gozosa que no la quise frenar, ¿no? Hay una frase de Woody Allen que dice, eh, tragedia más tiempo es igual a comedia, o comedia es igual a tragedia más tiempo. Y entonces eso fue exactamente lo que sentí. Yo ya me podía reír de la abuela y me podía reír de la madre que se había ido y de todo su drama personal y de cómo vivía yo las cosas. Entonces eso realmente fue una experiencia muy agradable de escritura. Tu libro, lo has dicho, es muy divertido, porque también es el nacimiento, o sea, como muchos libros autobiográficos de escritores, a veces lo más interesante está en el nacimiento de una cierta mirada, ¿no? De una mirada, de la mirada de una escritura, ¿no? Que eso se ve muy bien. Os voy a hacer una pregunta muy personal. Ya estos temas familiares se prestan a ello. Y es una pregunta que le hacen a una escritora estadounidense, Mary Karr, que es bueno, autora también de libros autobiográficos, El Club de los Mentirosos, Iluminada, etcétera, etcétera. A ella le suelen preguntar en las entrevistas, es muy gracioso que si hay algún familiar que les ha dejado, o le ha dejado de hablar. Suelen decir algo así como, ¿tu hermana te habla? ¿No? Porque es lo que le preguntan, porque la hermana sale en varias de las novelas. Entonces yo os quería preguntar también a ti, Manuel, ¿cómo? Sé que es una pregunta, podéis decir que sí, que no, os podéis inventar lo que queráis. Estamos en el imperio de la autoficción. Pero, ¿cómo han sentado estas narraciones autobiográficas en vuestro entorno? ¿Se puede contar algo? ¿Os hablan? ¿Nos hablan? A mí me han dejado de hablar un hermano. Que conteste Guadalupe. No, bueno, mi madre ya cuando yo estaba escribiendo esa novela me decía, pero
estás escribiendo novela autobiográfica, seguro vas a hablar mal de mí. Siempre lo haces. Entonces, ya ahí empezamos mal. Y me dijo, ¿sabes que te puedo hacer un juicio por difamación, eh? Y ella es abogada, además sabe de lo que habla. Y es de armas tomar. Entonces mi hermano llegó y le dijo, no, no, tranquila, tranquila, espera que se vuelva película y ahí sí te forras. Entonces, como no se ha hecho película, todavía no me ha demandado. Pero, pero a lo mejor un día. Y dice que no lo ha leído. Ella dice que decidió que no lo iba a leer porque Vale. estaba convencida de que iba a hablar mal. Pero de vez en cuando se le sale decir, porque en tu libro dijiste que no sé qué. Entonces, es un poco así la cosa. Tú, Claro, en Manuel. mi caso es que, fíjate, en realidad Ordesa es un libro de muertos, ¿no? Lo que sí muchas personas, algunas personas me dijeron cuál era la legitimidad moral que cabe para hablar de personas que no van a tener derecho a réplica porque están muertas, ¿no? Porque claro, yo en Ordesa yo reconstruyo la historia de una familia, es una novela, salvo mis hijos, todos están muertos, ¿no? Eh, yo me planteé el dilema moral de si era moralmente válido hacer eso, ¿no? Y la legitimidad estaba en que yo escribía desde un enamoramiento profundo, ¿no? Eh, si tú escribes desde el enamoramiento profundo, aunque vayas a narrar cosas de tu padre y de tu madre que sean afiladas o que tengan o que puedan ser incómodas o, no sé, o tristes o de la naturaleza o de cualquier inconveniencia que a uno se le pueda imaginar, pero como lo fundamental es un grado de amor intensísimo, estaba justificado, ¿no? Estaba justificado que yo lo hiciera, ¿no? Y desde ese punto de vista yo me he quedado siempre muy tranquilo. Aparte que había un gran enemigo, y cuando yo empecé a escribir sobre la historia de mi familia, había un enemigo al que había que abatir, ¿no? Y contra el cual todo era válido, ¿no? Luchar contra ese enemigo todo era válido, y el enemigo era el olvido, ¿no? Entonces, si yo no contaba la historia de mi familia, se la tragaba el olvido. Pero me acuerdo que, eso lo cuento luego en Alegría, una vez, estaba en una feria del libro de cerca de mi pueblo, en Jaca, había una feria del libro allí, y vino una señora de uno casi nonagenaria que llevaba Ordesa subrayado de cabo a rabo, ¿no? Yo ya cuando la vi venir ya me temía lo peor, ¿no? Y, y esta señora vino acompañada de su sobrina, porque ella ya mayor, y era una amiga de mi padre, ¿no? Entonces me empezó a decir qué cosas del libro no eran verdad y qué cosas yo me había dejado del libro de contar de mi padre y tal, ¿no? Bueno, fue un huracán de emociones, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, había mi padre, a ver, voy a contar una cosa. Yo iba, una cosa, cuando escribía Ordesa tenía una obsesión que era contar una escena que a mí me ocurrió con mi padre. Yo iba por mi pueblo es Barbastro, la provincia de Huesca. Yo tendría 6 o 7 años, iba de la mano de mi padre por el pueblo y de repente mi padre se encontró con una mujer y le cambió le cambió el rostro, ¿no? Y hubo un silencio allí brutal, ¿no? Yo era un niño y vi que ahí estaba pasando algo terrible, ¿no? Y no sé, se dijo algo con esa señora y esa señora se fue y entonces mi padre, que vio que yo estaba ahí, se me quedó, me miró y me dice, esta mujer con la que he hablado habría sido tu madre si yo no me hubiera casado con tu madre. Entonces, yo esto,
Claro, a un niño de 7 años, su padre le dice, esa sería tu madre si yo no me hubiera casado con tu madre. Esto a mí se me grabó en el cerebro como un enigma de pirámide, de esas pirámides de Egipto, o sea, un enigma grandioso, irresoluble, ¿no? Entonces esta mujer me dijo, mira, esta escena, me dice, esto lo que le pasó a tu padre fue que tu padre se enamoró de tu madre, pero tenía esta novia que vive en tal sitio, no sé qué, no sé cuánto, y me contó todo lo de la... Y esto no lo has contado porque no, digo, claro, yo no lo sabía, pues esto, y entonces Claro. me explicó todo. Cuando ya se iba, yo le pregunté a esta mujer, digo, tú que fuiste tan amiga de mi padre, ¿tú crees que a mi padre le hubiera gustado esta novela? Y me dice, a tu padre esta novela le hubiera parecido horrorosa. Y yo le dije, lo sabía. Pero es curioso que casi siempre, bueno, obviamente la escritura autobiográfica es una escritura que se plantea desde la moral, se plantea siempre así, parece que incluso, o sea, quien la escribe se arriesga a decir una verdad que puede ser incómoda, incluso a plantear algo, a decir, pues mira, esta es mi verdad, ¿no? A construir el relato de los hechos, que es una cosa que, por ejemplo, en tu libro, Guadalupe, en tu libro autobiográfico, En el cuerpo en que nací, se nota muchísimo, ¿no? Cómo de repente se pasa del relato aprendido, heredado, en este caso unos padres de izquierdas, con las cosas como entre comillas muy claras, o con unas claves muy claras de cómo deben comportarse los individuos, de cómo deben ser felices, de cómo no deben ser posesivos, deben tener una pareja abierta, deben tener, bueno, en fin, una serie de eh, tópicos de época, ¿no? De los años 70 y demás. A la vez, lo que surge es la necesidad de construir una voz moral que yo pienso, por ejemplo, o sea, yo cuando pienso en la legitimidad es una cuestión muy compleja, ¿no? Porque leyendo la novela de Manuel, tú ahí Manuel, te- el que peor sale eres tú. Y eso, los libros autobiográficos donde el que peor sale es el narrador, pues no suelen ser buenos. O sea, cuando el narrador es el mejor y todos sus amigos son unos cabrones, Sí. pues depende. Hay libros como Las Confesiones de Rousseau, que están muy bien y son así, esa es la fórmula. Pero no suele ser lo normal. Normalmente, si el narrador es muy bueno, hay que sospechar o hay que dejar de leer. Y tú, en fin, te das muchísima caña. Y esa es una de las salvaciones de tu estilo. O sea, hay una escena memorable en la que después de pedir un crédito, el protagonista, de repente, para celebrar el crédito que le han dado en el banco, en un momento de su vida, de cambios y de crisis, conflictos muy, muy serios, pues de repente acaba borracho, tirado, descansando un rato, enfrente de la sucursal, pensando si han Porque cerrado ya el banco, si no han cerrado el banco. eso fue así. O sea, yo cuando me divorcié me dieron un crédito para 30 años, ¿no? Y me puse tan contento que salí de la sucursal y me puse a celebrarlo yo solo, ¿no? Que me habían dado un crédito, una hipoteca de 30 años, ¿no? Y bebí tanto que salí del bar y me caí redondo justo al lado. Pues yo entonces bebía muchísimo. Justo al lado del bar. Y desperté en un hospital, ¿no? Eso. Y la obsesión que tenía era, o sea, no el hospital, sino ni la degradación de la que estaba siendo víctima, sino si el director del banco me habría visto, pero Y retirado el crédito. claro, y porque me había tratado muy bien, era no decepcionar a ese hombre, joder, que había confiado en mí para 30 años, ¿no? O sea, no decepcionar a alguien que de repente me había tratado, o sea, me había dado la mano, joder, había sido súper simpático, muy agradable y tal. Y yo tenía la obsesión de decir, hostia, este hombre no le habré decepcionado, ¿no? Que no, pues entonces pensaba, los bancos, ¿a qué hora y mi obsesión era ¿a qué hora sale uno de trabajar de un banco? Porque a mí, yo me he caído a las 3:30. Si sale a las 2:30 o a las 3, no me habrá visto, no sé qué. Esta era mi obsesión, ¿no? Pero era no decepción. Hay una cosa importante que es lo que ha dicho Guadalupe de la cita de tiempo más tragedia igual a comedia, ¿no? Es lo que me pasó a mí allí, ¿no? Vale.
al final había belleza en eso, ¿no? Había una extraña belleza toda experiencia vivida al final acaba convertida en belleza, aunque cuando la viviéramos en su momento más duro fuese dramático y trágico, ¿no? Pero el hecho de haber sobrevivido a todos estos embates de la vida, todo hace que brille con belleza, ¿no? Y yo cuando escribía esa escena, me acuerdo yo que me reía yo también, ¿no? Porque estaba, como había sobrevivido a eso, había belleza ya, ¿no? Claro, sí, sí. Y por seguir, bueno, es que hay una cosa, yo creo que hay un criterio, más allá de la legitimidad, yo creo que hay un problema que es que hay mucha gente que le tiene miedo a la literatura, o tiene miedo a juzgar a la realidad con los criterios de la literatura, ¿no? Parece que lo contrario, como si hubiera una cosa que es la verdad, la realidad, y otra cosa que es la ficción, fueran dos cosas separadas, y construimos nuestras vidas con tramas de relatos, de ficción. La ficción es lo que nos ayuda a construir relatos sobre nuestras experiencias, pero luego a la vez, cuando aplicamos en libros autobiográficos ese filtro, ese criterio de la literatura, que es lo que va más allá de lo que sucedió, también muchas veces lo que se va a lo posible, pues eso es peligroso. Parece que a mucha gente le da miedo, ¿no? Parece que el terreno de ambigüedad de la literatura, que es lo que hace que pensemos un poco por encima de las circunstancias que vivimos, a mucha gente le da miedo. Pero yo quería ver ese terreno de la literatura, de los resquicios, de los huecos, llevándolo un poco a tu obra, Guadalupe. Hay una cosa que me interesa muchísimo, y no quiero que solo hablar de tu libro autobiográfico, porque me gustaría que habláramos de más libros, pero es muy interesante como la voz de la niña que va narrando, bueno, la mujer que va narrando desde niña en esta novela de aprendizaje que es El cuerpo en que nací, a pesar de la felicidad de estos padres de izquierdas, con una cierta conciencia de lo que debe ser el mundo y bien intencionados, con sus ambigüedades. La narradora está a favor más de la figura paterna en determinados momentos que de la materna. No me extraña que la figura materna quiera denunciarla, pero bueno, en fin, dicho todo esto, hay una pasión de la narradora por encontrar los recovecos morales, los recovecos, las dificultades, por tener una empatía mayor. Una empatía que yo creo que es la misma empatía que tienes tú como narradora en tus relatos, entre comillas, fantásticos, ¿no? Y me gustaría, no sé si la pregunta es muy complicada, muy ambigua, o sea, no complicada porque sea difícil, sino porque está mal formulada, pero me gustaría que nos hablaras un poco de eso, de esa pasión tuya, de esa especie de complicidad con lo outsider, lo marginal, lo raro. Por ejemplo, en el libro de relatos, en El matrimonio de los peces rojos, eh, ahí se ve muy bien. Se ve muy bien cómo funcionan estas mascotas, los gatos de una mujer que está a punto de dar a luz, o cómo vive la maternidad a través de su relación con una gata que va a dar a luz, o el relato que da título al libro, que es ese relato en el que de repente una pareja acaba teniendo dos peces, que son dos peces que tú piensas, una pecera, tenemos dos peces, son dos peces, qué tranquilos son los peces y qué silenciosos, pero estos no, estos son dos peces que están peleándose todo el día, ¿no? Entonces de alguna manera eso se traslada a la familia. Digamos que tienes una especie de empatía por lo siniestro dentro de lo doméstico. No sé. Una buena Me gustaría descripción. que nos hablaras de eso si quieres, si te apetece. Bueno, para empezar, mi complicidad con lo outsider o con lo friki o con el monstruo, que es a mí la figura que es la Vale. palabra que más me gusta, el monstruo, eh, tiene que ver con mi propia biografía, ¿no? Cuando yo nací, primero pensaron que yo me iba a morir porque pensaron que esa catarata y esa mancha en la córnea, etcétera, era un tumor y que me quedaban pocos días de vida. Y después, cuando se dieron cuenta de que no, el resto de mi vida, que ese ojo prácticamente no ve nada y desde el inicio no veía mucho, em, era corregir los defectos de fábrica con los que yo había llegado al mundo, ¿no? Que primero era solamente el ojo, que había que ponerme un parche con gotas, pomada, etcétera, para que el otro ojo se desarrollara. Entonces, de entrada, yo llegué a la escuela con un parche en un ojo y estuve así hasta los 6 años.
y era una niña que prácticamente no veía y tenía muchos problemas. O sea, esa es la época en la que los niños desarrollan las facultades motrices y yo lo tenía que hacer como una invidente. Y además me veía rara y me movía raro, etcétera. Eh, entonces yo creo que a partir de ahí hay una especie como de sentido de pertenencia que se desarrolló de yo formo parte de la gente que no es como el común y corriente, ¿no? Somos el ejército de los distintos. Ya después, poco a poco, me fui dando cuenta de esto que decías al inicio, ¿no? Que de cerca nadie es normal y que de cerca todos somos monstruosos. Pero yo formaba parte de los que de entrada ya se desmarcan, de los que de entrada son o temidos o causan, en el mejor de los casos, lástima o aversión de algún tipo, miedo. Entonces, esta figura del monstruo se fue volviendo cada vez más importante y la fui encontrando en la literatura. Yo creo que dentro de la literatura fue lo que me enganchó, porque los primeros relatos que leí tenían que ver con esto. O sea, Gregorio Samsa, el de la Metamorfosis, fue un personaje que inmediatamente me causó empatía y con el que yo me sentí totalmente identificada. Y así uno que otro. Además, como cuento en el libro, mi madre me decía cucaracha por la forma en que caminaba yo. Era de cariño, no se vayan a creer. Y entonces... Entonces, bueno, ese era un insecto pues muy parecido a las cucarachas, así que me sentí hermanada de inmediato. Y es una especie de familia en realidad que he ido construyendo. Hay escritores a los que siento muy cercanos, como Mario Bellatín, que nació sin un brazo o sin medio brazo. Y otros escritores que han contado este tipo de diferencias, pero en realidad la figura del escritor, yo creo que a lo largo de los años me he ido dando cuenta, casi siempre surge de alguien que por una u otra razón vive en los márgenes o es denostado y esa marginalidad le permite adquirir un punto de vista y un distanciamiento a partir del cual puede después escribir. Entonces, en realidad, yo creo que el escritor acaba siendo siempre un outsider. Y porque hay otra cosa que está, por ejemplo, en tu última novela, y si te parece, estaría muy bien que nos hablaras un poco de ella, pero está esa tensión entre lo patológico y y lo sano, ¿no? Hay como algo, parece que hay como una amenaza constante por normativizar y decir qué es lo patológico, qué es lo enfermo, cuál es el loco, cuál es el loco, es el localizado, o cuál es el tonto, cuál es, ¿no? Y eso en tu última novela yo creo que se da precisamente también. Bueno, me gustaría que nos hablaras un poco, Sí. si quieres. Y Bueno, así hacemos, son los minutos, son de propaganda, pero es una propaganda muy interesante. Tenéis que comprar su última novela. Nadie se puede ir de aquí sin su última novela, sin un libro de cada uno, sin los dos últimos libros de cada uno. Venga. Bueno, esta idea del monstruo, ¿no? De aquel que nace con una diferencia o que adquiere una diferencia o que muestra, porque monstruo es el que muestra, viene del verbo mostrar, em, es el que para mí me interesa muchísimo esa figura porque es subversiva, porque viene a dinamitar las convenciones, porque nos viene a poner en una situación de incomodidad en la que ya los demás no son solo máscaras y prejuicios y la idea que tenemos de todos ellos es, bueno, esta es la rubia, este es el alto, este es el chico de las gafas, sino que podemos ver al otro de manera que nos conmueve, nos moviliza y acaba rompiendo con nuestros prejuicios y nuestras ideas preconcebidas, ¿no? El monstruo es subversivo, lo quiera o no, por su sola presencia. Entonces, esta novela en la que hablo del nacimiento de una niña que viene
primero decían también que no iba a nacer viva, que se iba a morir en el instante en que iba a nacer, y después con una discapacidad cognitiva gigantesca que los médicos ni siquiera podían entender, los padres tampoco, y habla de cómo la madre, sobre todo, pero también el padre, tienen que descubrir quién es verdaderamente su hija, más allá de lo que les digan, porque la niña iba contradiciendo todos los pronósticos médicos. Entonces, tenían ellos que hacer a un lado todos los pronósticos, todos los diagnósticos y descubrir al ser humano único, por eso es la hija única, que tenían frente a sí. Entonces, esta es la idea de la novela que a mí me conmovió muchísimo porque está basada en una historia real de una amiga muy cercana y fue lo que hizo que quisiera yo escribirla. Pues si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas, pero antes os voy lo siento, como modero, me puedo poner el primero para preguntar. Entonces ya parece que, bueno, en fin, una trampa muy mala. Antes de que abramos el turno de preguntas, solo os quiero pedir una recomendación literaria de un libro que os parezca especialmente bueno, oportuno por estos temas familiares que estamos tratando. Y que nadie diga la carta al padre de Kafka, que ya hemos hablado antes y hemos decidido que el padre tenía la razón. Bueno, en fin, es humor pedante. Venga, vamos a... decidme eso, pensad en un libro que... Sí, bueno, yo quería decir una cosa al Sí, hilo de las relaciones entre moral y literatura. vale. Fíjate, yo al paso de los años, realmente la literatura, fíjate lo que voy a decir yo ahora, no me interesa mucho la literatura. Es decir, me interesa, lo que a mí me obsesiona es la vida, ¿no? Es decir, yo estoy obsesionado con la vida, ¿no? Yo soy un gran vitalista, ¿no? Un enorme vitalista que ve el gran don y el gran misterio de estar aquí, ¿no? Y en realidad la literatura ha sido la única herramienta que he sabido encontrar en mi vida para descifrar ese enorme misterio, ¿no? Porque en mi manera de ver todo esto ha habido un cambio. Al principio, cuando yo era más joven, me interesaba mucho la literatura, ¿no? Cada vez me interesa menos la literatura. Me interesa la capacidad que puede llegar a tener la literatura de enfrentarse a algo gigantesco y abismal como es el misterio de la vida, ¿no? Que eso es lo que a mí me obsesiona, ¿no? Y ahora debería recomendar un libro sobre... Bueno, pero no está muy bien porque realmente, a ver, yo creo que hay una fe rara, una fe un Claro, poco es que tocada, en quien también yo creo que los escritores de literatura autobiográfica, por lo menos los más interesantes, pienso en Annie Ernaux, o bueno, no sé, hay un montón, tienen su preocupación, primero a veces lo literario, lo no literario, pues a veces se huye de lo literario, se trabaja en otro terreno, se trabaja en el terreno de la vida, prácticamente lo único que se hace con... Claro, pero es que es si un libro ¿cuál es el libro que en un momento determinado aparte que cada uno tiene una biografía y un libro que te interesa cuando tienes 40 Eso es. años, no te interesa cuando tienes 50, y cuando tienes 50 te interesa uno que no te interesaba cuando tenías 40, ¿no? Eso porque colisionas con el libro según estás en un momento de tu biografía, ¿no? Pero no sabría qué libro decirte. Di un libro de estos que recomiendan no leer, como el Tao Te Ching, ¿no? Que te dice Es abandona que los yo libros. leo un montón de libros, no sé, leo 50 libros a la vez. Y luego me resulta muy difícil saber decir uno, ¿no? Saber decir uno. Fíjate, probablemente diría los diarios de Chirves, fíjate lo que te Vale. voy a decir ahora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese misterio, ese encontronazo con la vida está muy presente ahí en ese libro, ¿no? Ahora, digo pero
dentro de 15 días diría ya. otro, ¿no? Pero esa obsesión, en mi caso sí que es real, ¿no? De estar cada vez más preocupado por intentar entender un poco por qué estoy tan enamorado de la vida, ¿no? Este es mi problema. Mi problema es que yo estoy profundamente enamorado de la vida y cada día lo estoy más. Y esa es la razón de que escriba libros y tenga esta vocación literaria, ¿no? Un amor profundo a la vida, ¿no? Bueno, yo les recomiendo mucho leer una novela de una escritora italiana llamada Natalia Ginzburg. Léxico familiar es una novela hermosa en la que va contando la historia y la vida cotidiana de su familia a partir de las palabras que se inventa la familia, porque todos tenemos un lenguaje que hablamos con nuestros hijos, con nuestros padres, y esas palabras no las usamos con nadie más, ¿no? Se quedan dentro de ese léxico familiar del que ella habla. Y otro escritor que casi les recomendaría todos sus libros, que se llama Isaac Bashevis Singer, lean Amor y Exilio o lean La familia Moscat. Y ahí voy a contradecir a Carlos: si van a gastarse dinero en comprar un libro, vayan y compren esos, Sí, sí. en vez de ir a comprar los míos. Pero No, realmente vale la pena muchísimo. Son libros que hablan de su familia, pero no solo de eso, ¿no? Hablan de todo, son totales, son esas novelas que hablan justamente de lo que está diciendo Manuel. Bueno, pues muchísimas gracias por las recomendaciones. En mi caso, compré el mío antes que el de Chirves, ¿eh? Compren los suyos, por favor. Lo otro es generosidad extra, es la habitual generosidad de los escritores que recomiendan libros de otros, pero en este caso compren los suyos. Bueno, sí, yo creo que es el momento de que si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechar. Venga, pregunten. Pero sin ningún corte ni vergüenza. Bueno, yo ya estuve conversando con varios largo rato, como 2 horas justo antes, así que a lo mejor... Bueno, el tema de la familia es un tema... No, pero fíjate, en realidad es que la Biblia, si tú le quitas... Esto parece un chiste, ¿no? Pero si tú le quitas el tema religioso a la Biblia, ¿sí? que es la historia de Jesucristo. Decía Juan José Millas que Jesucristo era el primer bipolar de la historia, ¿no? Jesucristo es un tipo, claro, Jesús de Nazaret es un tipo que está obsesionado con su padre, ¿no? Es decir, el primer momento, el gran primer momento literario es la historia de un señor obsesionado con que su padre está no se sabe dónde y que está hablando con él constantemente y que lo ve en todas partes, ¿no? Lo ve en todas partes y se encomienda a él todo el rato, ¿no? Si tú le quitas la parte religiosa y trascendental, es una obsesión familiar. O sea, se funda la literatura con el tema de la familia, con el tema en este caso de la paternidad, como fundamento de la vida, ¿no? Es decir, la historia de un ser humano es la historia de quien lo trajo a este mundo, ¿no? En una especie de discusión o de conversación constante con quien te ha traído aquí, porque se supone que quien te ha traído aquí sabrá por qué demonios te ha traído aquí, ¿no? Claro, y eso funda ya una narración y funda una literatura y por tanto funda una forma de ver la vida. Sí. Y de ahí que sigamos nosotros hablando con nuestros padres, con nuestras madres o inventándonos o lo que sea, ¿no? Porque es... Luego está el otro modelo, que es el modelo griego, que también es muy familiar, que es el caso de, bueno, ya sabemos quiénes son nuestros creadores, son un desastre y es un poco como entre el Sálvame Deluxe o Falcon Crest. Son historias de familia
de clase alta, como todas las tragedias griegas, haciéndose perrerías unos a otros, matándose, matando al padre, matando a la madre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que esa obsesión familiar está en el origen de lo que entendemos por literatura. Pero bueno, vamos a volver a intentar. Esto era para que os animéis a preguntar. De verdad, que nadie tenga vergüenza. Mira, por ahí hay una mano. Es que no vemos, como hay un foco ahí, ahora sí. Vale. Hola, gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, mi pregunta es para Guadalupe. Ya te la he hecho antes, pero me gustaría que, como este libro tan delicioso que es La hija única, se llevase uno cada persona que está aquí, porque soy fan de ese libro. Quisiera que explicases el motivo que te indujo a escribir este libro y qué sintieron sus protagonistas al leerlo y por qué lo has tratado con tanta delicadeza y con tanto cuidado. Gracias. Gracias a ti. Bueno, como dice en la primera página del libro, es la historia de una amiga muy querida, muy cercana, que cuando iba a tener a su primera hija, después de haber dudado mucho acerca de si ser madre o no, le avisan que su cerebro no se desarrolló, y que el cerebro de la niña, y que cuando nazca va a nacer muerta, que lo que tiene ella en el cuerpo es un bebé que solamente puede vivir gracias a ella, que ella la alimenta y que la mantiene con vida, pero que el día del supuesto nacimiento tan anhelado va a ser el día también en que se vaya. Y entonces tiene que vivir todo este duelo y como decía hace rato, ya les estoy contando toda la historia, ya no la tienen que ir a comprar. Después le avisan, no, mentira, no es toda la historia, hay muchas historias dentro, pero esta es la historia inicial, ¿no? Después hay una vuelta de tuerca gigante porque cuando nace la niña y ella ya hasta tiene la tumba comprada, le dicen, pues no, que no se muere, que no va a ver, no va a oír, no va a poder nunca pensar, no sabemos si se va a poder mover algún día y no sabemos si va a vivir un día, 6 meses, 5 años o sea, entonces mi amiga y su marido encontraron una manera de darle otra vuelta a la situación, una vuelta en la que ellos pudieran estar felices con su situación, felices como familia, encontrándose en una nueva configuración familiar e inventando también otras configuraciones. Y es una historia como que va de lo muy oscuro hacia lo luminoso. No les quiero contar cómo lo lograron, pero sí les puedo decir que lo que me inspiró a mí fue esa forma que tuvieron, porque ellos no son ni creyentes, ni tenían una fe en la cual sostenerse, ni tenían tampoco mucha certeza, no sabían nada de psicología. Fue como un camino muy intuitivo el que fueron siguiendo, sin ningún tipo de prescripción, sin ningún tipo de guía, además de su intuición y del amor que tenían entre ellos y poco a poco hacia ese ser, ¿no?, que tenían frente de sí. Esa es la historia de la hija única. Pues ya que yo voy a hacer una otra pregunta, bueno, creo que se ha apagado, vale, no sé. Yo te voy a preguntar a ti, Manuel, por los besos, por tu última novela. Ya vamos a seguir aprovechando que tenemos público cautivo. Háblanos de tu última novela. Pues es una historia de amor y una historia sobre la oxidación del erotismo. Muy interesante. Es la historia de un hombre que se enamora de una mujer y que se da cuenta de algo que toda relación amorosa ocurre, que la pasión romántica y la pasión erótica y la parte
más sexual de esa relación que él le hace enormemente feliz se va a desvanecer, va a desaparecer, y todo es la espera de esa llegada y la creación de un universo erótico entre un hombre y una mujer durante la pandemia. Básicamente es eso. Sobre eso hay más cosas, ¿no? Él al final idealiza a esta mujer, está la presencia, la novela es un gran homenaje al Quijote, que es un, en fin, ahora que me ponga yo aquí a hablar del Quijote es ocioso, ¿no? A mí es una novela que me obsesiona muchísimo porque a mí Don Quijote me parece el ser más improductivo de la tierra. me parece el mayor anticapitalista que ha habido en la historia de la literatura. Entonces el narrador y protagonista de la historia está muy obsesionado con Don Quijote porque lee el Quijote en el confinamiento y lo lee como una novela de amor, porque él piensa que él sí cree que Don Quijote está enamorado de Dulcinea. O sea, él se da cuenta de que nadie se ha creído a Don Quijote, que nadie ha creído el amor que Don Quijote sentía por Dulcinea, y él sí se lo cree, hasta tal punto que utiliza la utopía del enamoramiento quijotesco para aplicarlo a la mujer de la que se ha enamorado, que se llama Montserrat. Y en una escena amorosa en que están ellos dos juntos, esto se puede contar sin hacer spoilers de la novela, le pide que le dé permiso para que le cambie el nombre, y le cambia el nombre. Ella cree que este cambio de nombre es algo lúdico, que no es, pero va a ser mucho más que eso, y la llama Altisidora. Y a partir de ese momento él ve a su enamorada en dos planos. Un momento es Montserrat y en otro momento es Altisidora. Y está ahí, y en la novela, lo fundamental de la novela es esa fricción que hay entre el amor erótico y ese momento en que el amor erótico, el amor pasional, el amor sexual da paso a otro territorio que el narrador lo está viendo, y hay un momento en que quiere pedirle matrimonio, en fin. El momento en que se ve ese territorio que es el de la convivencia, el de la lealtad, el de la complicidad. Salvador, que es el protagonista, dice: ese territorio es maravilloso, es importantísimo, yo quiero estar con esta mujer, quiero que haya lealtad, complicidad, ser dos frente al mundo, ser una pareja, convivir, pero no entiendo por qué eso significa que el erotismo y la pasión que estoy sintiendo se desvanezca, ¿no? Y esto le angustia. Ve lo maravilloso que es la unión sentimental, pero no entiende que esa unión, no acepta que esa unión sentimental conlleve la oxidación del erotismo profundo que él está sintiendo. Y ahí está la... Bueno, pues yo creo que con esta oxidación, que en el fondo tiene que ver con vuestra literatura, que se coloca siempre en un plano problemático con la realidad, en un plano, en el tuyo, Manuel, en esos dos planos. A veces parece el plano de la sublimación, que te hace que no es una sublimación ingenua, o es ingenua a voluntad, pero es ingenua desde la sabiduría. Y en el tuyo, Guadalupe, en ese desquicie de lo que aparentemente es lo normal, la naturalidad. Me hace gracia que dos de los grandes analistas o retratistas de la familia en la literatura, o de la familia contemporánea en la literatura, seáis a la vez los dos voluntarios excéntricos, bien por sublimación, bien por buscar los matices de lo monstruoso. Entonces yo creo que con esto, con lo monstruoso, lo sublime y lo oxidado, que somos todos, terminamos, y muchísimas gracias, y bueno, seguimos con la programación de Cuéntalo. Gracias a vosotros. Gracias.